Topografía. Esta es una de esas sesiones en las que tendremos que retomar algunos conceptos de la geometría, ¿sí? De la geometría que hemos visto en cursos de matemática, porque lo que es topografía está muy asociado a la resolución, por ejemplo, de triángulos, ¿sí? Y muchos de ellos no necesariamente triángulos rectángulos. Entonces veremos ejercicios asociados a ello, veremos ejercicios asociados a cálculo de áreas, cálculo de ángulos, veremos ejercicios relacionados también con análisis altimétricos y con coordinación de sistemas de coordenadas. Veamos. Vamos a pasar entonces ahora a surveying, ¿no? Como a topografía, la traducción está topografía. Y la mala noticia aquí en topografía es que no existe un título que se llame topografía en nuestro handbook, no existe. Y vamos a ver que de aquí en adelante parte de la dificultad que vamos a tener, y por eso es importante conocer muy bien el handbook, es que no existe uno que se llama estructuras, no existe uno que se llame geotecnia, no existe uno que se llame hidráulica, no existen, ¿sí? Lo que vamos a tener de ahora en adelante es ingeniería civil, ¿sí? Y en el caso en particular de topografía no hay mucho tampoco en ingeniería civil. ¿M? Entonces me voy a venir por acá a lo que tiene que ver con ingeniería civil. Y en ingeniería civil es necesario que se familiaricen. Está el capítulo geotecnia, pero está metido dentro de ingeniería civil, como les digo. Voy a irlo pasando aquí rápidamente, ¿sí? Todo esto es de geotecnia, que pues más adelante lo revisaremos. Luego está lo relacionado con diseño estructural, que también están en ingeniería civil, ¿sí? Luego vamos a encontrar hidráulica, el componente de hidráulica, ¿sí? Miren que todo esto que estoy mirando ahí es ley de Darcy, es flujo en medios porosos, pero pues tiene que ver con hidráulica, la hidráulica de tuberías cerradas, la hidráulica de canales y las ecuaciones de Hastings-Williams, bueno, un Una montón de pregunta, cosas. Sí, señor. estructura de concreto armado, eso no existe, esa materia aquí en Estados Unidos. Eh, Tiene ese nombre, porque yo di esa clase, eran 13 semestres, estructura de sí. concreto, uno, 2 y 3. Sí, o sea, de cara al examen me lo pregunta usted, ¿no? O sea, de cara al examen, lo que es concreto lo vamos a tener dividido en como en dos grandes temáticas, creo yo, sobre todo. Una es estructuras, ¿sí? Ingeniería estructural, que hace mucha referencia a concretos, y la otra es materiales, ¿no? Que ya vimos Oh, un poco de materiales y que habla de los concretos, de la composición de los concretos. ¿M? Pero obviamente no hay aquí como ingeniería estructural solo para concretos, no, sino es estructural en general. ok. ¿Listo? Luego entonces, bueno, aquí tenemos transporte, que en las próximas clases ya vamos a ver transporte, que tiene que ver también mucho con geometría, porque son curvas horizontales, curvas verticales. ¿M? Luego, bueno, aquí seguimos todavía en esa parte. Luego tenemos algo de diseño de pavimentos, ¿sí? Y por acá, esta partecita que estoy señalando, esta partecita que hace referencia a pavimentos, a diseño de pavimentos, por acá quizá es diría yo que de lo poco que se utiliza mucho en topografía. Una importante son las fórmulas para cálculo de cantidades de materiales, particularmente en vías, los volúmenes en vías, ¿sí? Que están, digamos, cuando a uno le sale que calcule un volumen, está en función, obviamente, de la longitud del tramo de sección que va a calcular, pero además de las áreas transversales, y propone dos grandes métodos, digamos, para calcular eso. Estos gráficos, sobre todo el primero, que hace referencia a
a los perfiles de elevación y a veces salen gráficos de estos y entonces le dice a uno que si en general el proyecto va a tener que traer material para lleno o que si en general nos va a sobrar material, ¿cierto? Y el material va a tener que ser dispuesto en algún lado. Entonces, estas gráficas muestran ahí que básicamente esta es como la línea, ¿sí? La línea topográfica sobre la que se va a construir la estructura de pavimento. Y entonces, si uno cruza eso con el piso existente, ¿cierto? Con el ground existente, con la línea de terreno existente, pues va a encontrar que donde la línea digamos, del nuevo pavimento esté por encima del perfil actual de suelo, pues va a corresponder con un lleno de material, donde sea al revés, pues va a corresponder con un corte y así sucesivamente. Ese quizá es importante, pero de resto no tenemos mucho más. Y bueno, estas ecuaciones para áreas y para volúmenes también de cierto modo, pero no es que haya mucho más. Es importante conocer por allá en el principio del handbook todo lo que tiene que ver con trigonometría. O sea, trigonometría vuelve a ser muy importante aquí en topografía, ¿sí? Saberse o saber dónde están las ecuaciones, no solo de los triángulos rectángulos, sino de triángulos que no son rectángulos. Usted se acordará por allá de la ley del seno y la ley del coseno, ¿sí? Que nos ayudan a resolver triángulos que no son, que no son rectángulos a partir de tener, por ejemplo, los tres lados o a partir de tener dos lados y un ángulo, ¿cierto? Eso, ley de cosenos y ley de senos por allá. Nuevamente saber algo de geometría relacionado con si me dan un ángulo, cómo puedo deducir que el ángulo, que otro ángulo análogo, ya me va a entender de qué le hablo, pero el mensaje general es conocer por allá dónde está lo de trigonometría. Y entonces, en eso de trigonometría y geometría, pues mi recomendación vuelve a ser la misma. Por ejemplo, si uno tiene que buscar la ley de cosenos, mire, la ley de cosenos, y la ley de cosenos y la ley de senos, ¿sí? Que eso está en la parte de trigonometría. ¿M? Y entonces esto es muy importante aquí, saber que está ubicado por ahí y saberse, mire que yo ahí podría haber fallecido en el intento porque, o desfallecido en el intento porque pensé que cosine era ambas con I, o sea, y Mm. no. Entonces, bueno, vamos a mirar ya los ejercicios como son. No son demasiado complejos, son más bien sencillos, pero hay que saber de eso que le acabo de mencionar. Entonces, primer ejercicio. La sección transversal o el área de la sección transversal a ser excavada, o sea, para hacer un corte en cierta sección del camino de un proyecto es como sigue o se muestra a continuación. Usando el método prismal o prismoidal, la cantidad de tierra a ser excavada entre las secciones 4 más 35 y 5 más 65 es cercana a. ¿M? Entonces, básicamente lo que nos están pidiendo es cubicar, ¿cierto? Utilizando una técnica que se llama el método, este método. Ya lo, ya. Este método, el método prismoidal, ¿cierto? Y no vamos a tener que cubicar todo, nos piden que cubiquemos entre este punto, este en particular, y este punto, ¿sí? Usted que trabaja en vías, yo creo que incluso lo puede saber mejor que yo, pero aquí cuando hablan de 4 más 35, ¿cierto? Eso es básicamente, este 4 significa 4 multiplicado por 100, es decir, uno podría decir que esto es en el pie 435, ¿sí? Y el punto 5 más 65, ¿cierto? Es 5 multiplicado por 100 más 65, es decir, en el pie 565. Lo digo porque entonces usted ya sabe que la distancia para la cual va a cubicar, para la cual va a estimar el volumen, es igual
a 565, ¿cierto? Menos 435, porque esta es la abscisa del punto final, esta es la del punto inicial. Es decir, que aquí uno podría decir que va a tener 130, o sea, tiene un tramo de 130 pies. ¿M? Y eso sale solo ahí de leer las estaciones y entender que 4 más 35 significa 435 pies, 5 más 65 en la abscisa 565 en pies. ¿Listo? El resto entonces sí es ir a mirar el método prismoidal y entonces usted va, nos devolvemos aquí a nuestro libro, ¿cierto? A nuestro handbook y entonces voy a ir por acá a buscar, espéreme aquí. Voy a ir aquí a buscar prismoidal para no tener que, ahorita lo vimos, pero para no tener que gastar mucho tiempo, vamos a ir a prismoidal. Aquí me salió un prismoide. Aquí está, mire, las fórmulas que ya la habíamos visto. Entonces nos dice que el volumen es la longitud, que ya la tenemos, multiplicada por. Típicamente esta ecuación se utiliza para cuando uno tiene secciones intermedias. Entonces le dice, oiga, mire, calcule, ¿sí? El área transversal, calcúlela em, como una especie de promedio, pero no es un promedio normalito, sino que ponga primero el área inicial más 4 veces el área de la abscisa de la mitad, ¿sí? El área del punto medio más el área del punto final y divídalo en 6, ¿sí? Entonces dice que esa es la ecuación para calcular un área utilizando el método prismoidal. Es decir, volumen, espéreme que, volumen entonces será igual a L, ¿cierto? A uno más 4 veces el área de la mitad más una, el área final, si se quiere, dividido en 6. ¿Cuál es el área aquí inicial o el área uno? Pues es la de 4 más 35, es decir, este valor. O sea, esto es A1 en mi ecuación. ¿Cuál es el área de la mitad? Pues la abscisa que está en medio de la inicial y de la final. ¿Y cuál es la final en mi caso? Esta. Y ya sé que la longitud son 130 pies, de tal suerte que no es sino reemplazar 130 pies, ¿cierto? Todo esto está todas estas unidades están en pies. Entonces, esto está en pies cuadrados, las áreas. Entonces, al final voy a tener volúmenes en pies cúbicos, ¿no? Entonces, multiplicado por A1, que es 322, más 4 veces 395 más 418, todo eso dividido en 6, ¿no? Es decir, que esto me va a dar, venga, hacemos el ejercicio, esto sería 322 más 4 por 395 más 418 dividido en 6 multiplicado por 130. Díganme si les da lo mismo, me está dando 50.267. Lo voy a redondear en 267 pies cúbicos. Pero Ujú. aquí hay un tema, y es que me está pidiendo en yardas cúbicas la respuesta, ¿no? Entonces, lo que yo siempre les recomiendo, yo la técnica que utilizo para hacer conversiones es multiplicar por uno. Entonces digo, 27 pies cúbicos, ¿cierto? Es una yarda cúbica. Esto es uno, esto es uno. Una yarda cúbica dividida en 27 pies cúbicos es uno, porque es lo mismo. Es Ujú. solo un artificio para dejarlo en yardas cúbicas. Entonces al final eso será dividido en 27, es decir, que será 1861 yardas cúbicas. Sí, más o menos, ¿no? 1862 de hecho. Pero pues el valor aquí que más se ajusta es el de la respuesta C. Dice, el valor del ángulo A en la siguiente figura es muy cercano a, muy cercano a. ¿M? Entonces, básicamente nos muestra un triángulo que no es rectángulo, ¿cierto? O que no podemos suponer que es rectángulo, donde conocemos los lados, ¿sí? Y tiene un ángulo A, y ese ángulo A es el que tenemos que determinar.
Por notación en trigonometría, ustedes saben que si uno llama a este ángulo el ángulo A, entonces este será el lado A, ¿no? O sea, el opuesto a ese ángulo va a ser la dimensión A, que uno la nota o la denota con la letra minúscula. Si yo B de digo que este es B, entonces esto será B, y esto C, entonces este será el ángulo C. ¿Listo? Ujú. Y aquí, cuando uno tiene ese tipo de ejercicios, entonces típicamente es necesario recurrir a las leyes del seno o el coseno, porque la trigonometría esa que conocemos del coseno del ángulo, el seno del ángulo, todo eso es para triángulos rectángulos, ¿no? Pero aquí no tenemos un triángulo rectángulo, este no tiene un ángulo recto, ¿sí? Y probablemente no es un triángulo, como no es un ángulo isósceles tampoco, pues no podemos partirlo en dos triángulos rectángulos tampoco, que es otra alternativa cuando uno tiene triángulos isósceles, y los parte por la mitad y resuelve dos triángulos rectángulos y ya. No, aquí no. Inmediatamente cuando uno tenga ejercicios de estos, tiene que pensar en ley del seno y ley del coseno. Pero el tema de la ley, o sea, cuando uno piensa en ley de seno y ley de coseno, lo que yo sugiero es que siempre piense primero en la ley del seno, que es mucho más sencilla la ecuación, ¿sí? La ley del seno dice seno de A sobre A es igual a seno de B sobre B igual a seno de C sobre C. Eso dice la ley del seno. Pero el problema es que para aplicar la ley del seno tendríamos que tener por lo menos un ángulo. Y aquí no tenemos ningún ángulo, o sea, tenemos solo lados. Cuando tengamos solo lados, entonces no hay otra alternativa más que ley del coseno, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar una ley del coseno donde el coseno de A esté, porque es nuestra variable, y estén los demás términos, A, B y C, que los conocemos. Ya la vimos ahorita, la ley del coseno, pero aquí solo para traer la colación nuevamente, vamos a venir al handbook y entonces cosin, ¿sí? Cosin. Y por acá está la ley de los cosenos. Y la ecuación que más se nos ajusta a nosotros es esta, ¿no? Porque miren que esta es una ecuación que está en función de A, B y C, ¿cierto? Y en función de coseno de A, es decir, podríamos despejar el coseno de A. ¿M? Entonces vamos a escribir esa ecuación en nuestro libro de trabajo. Entonces vamos a escribir que la ley del coseno dice que, la ley del coseno dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC coseno de A. Creo que así es que dice la ley de los cosenos. ¿M? Y si así dice, entonces básicamente pues nosotros vamos a despejar el A. A es lo que necesitamos despejar, ¿no? Entonces voy a hacerlo como en dos pasos. Lo primero es 2BC coseno de A sería igual a B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Y entonces A sería igual al arco coseno, que es la función inversa del coseno, ¿cierto? Dividido en B cuadrado más C cuadrado menos A cuadrado. Todo eso dividido en 2BC, ¿cierto? Esa sería como la ecuación básicamente para obtener digamos que el ángulo A. ¿M? El resto es solo reemplazar, entonces A es igual al arco coseno, ¿cierto? De B al cuadrado, que sería 480 al cuadrado, más C al cuadrado, que sería 720 al cuadrado, menos A al cuadrado, que sería 390 al cuadrado, dividido en 2 multiplicado por B, 480, ¿cierto? Multiplicado por C. Mm, Aquí lo estamos haciendo muy rápido, pero siempre la recomendación es chequear que todas las unidades estén en pie, ¿cierto? Para que se cancelen y entonces me quede una unidad adimensional para sacarle el arco coseno. Entonces voy a resolver en la calculadora rápido, si ustedes pueden hacerlo también maravilloso, 480 al cuadrado más 720 al cuadrado menos 390 al cuadrado.
esa primera parte y ahora dividido en 2 por 480 por 720. ¿Sí? Eso da el arco coseno de 0,863. Recomendación saber usar digamos, la función del arco coseno. Entonces voy a ponerla aquí en mi calculadora y eso me da 30,31 grados. Esto me da, ¿sí? Es un ángulo, entonces me está dando en grados. ¿M? Pero ojo, me está dando en grados en sistema decimal, ¿cierto? Y acá están en sistema, es- creo que se dice sexagesimal, ¿sí? Que es cuando uno los plantea no como solo grados, sino que los divide grados, minutos y segundos. En este ejercicio no hay problema porque uno de entrada sabe que la respuesta es A, ¿cierto? Porque le dio 30 grados punto algo, ya sabe, pero una recomendación que también quiero hacerles es que sepan cómo pasar de tener solo grados a hacer la distribución de grados, minutos y segundos. Si no, una técnica muy rápida, esto ya es al margen del ejercicio, pero es para que lo tengan para que lo tengan ahí en la mente. Una técnica aproximada muy rápida es que entonces uno dice, bueno, de este 30,31, 30 son grados, ¿cierto? Y punto 31, ¿cierto? Son minutos, pues minutos y segundos, ¿no? Pero digamos que lo vamos a asumir como si fueran todos minutos. Entonces uno podría decir que 0,31 es a un minuto, ¿sí? Porque esto está en sistema decimal, ¿sí? O sea, 0,3 seguiría. O sea, si uno tiene 0,31, seguiría 0,32, 33, 34 hasta llegar hasta 0,99 y luego pasar a 1. Pero uno podría decir 0,31 es a 1, ¿cierto? Es un sistema decimal. Lo que X, ¿cierto? Sería a 60, ¿sí? Porque estoy pasando a un sistema que es ya basado en las unidades de 60 minutos, se convierten en un grado. Y entonces resuelve eso, ¿sí? Es decir, X es igual a 60 por 0,31 dividido 1, esto es una regla de 3, y esto le da 18,6. 18,6. Primera unidad, 18 ya son minutos, ¿cierto? 18 ya son minutos, entonces 30 grados, 18 minutos. El punto 6 que me queda sobrando, tendría que volver a hacer el mismo ejercicio para saber a cuántos segundos corresponde. ¿Listo? Es solo por si, o sea, no es lo ideal, no es lo ideal que se resuelva de esta manera. Lo ideal es que ustedes encuentren la tecla que les permite pasar de sistema decimal al sistema sexagesimal. Bueno, no sé cómo se dice exactamente, pero al sistema de grados, minutos y segundos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a este ejercicio, em, que básicamente es un ejercicio también de topografía, pero que tiene harto componente de geometría. Entonces nos dice que el área dentro del cuadrilátero PCPIPT, ¿sí? O sea, el área está PCPIPTO, ¿sí? O sea, nos están hablando de esta área que ustedes ven acá, ¿cierto? Básicamente esta PCPIPTO tiene 83,164 pies cuadrados. O sea, el área de esto es A igual a 83,164 pies cuadrados. Y nos pide que encontremos el área sombreada entre el círculo, entre la curva circular y las tangentes que se muestran. O sea, básicamente esta área que ustedes ven aquí, que está sombreada, que está como en un color grisáceo, ¿cierto?
Y entonces uno de entrada diría, bueno, la mejor forma de hallar eso quizá a partir pues de la información que tenemos, que es el área grande, sea hallar el área correspondiente a la porción de circunferencia que tenemos, ¿cierto? Y entonces la diferencia de la porción de circunferencia y esta área que nos suministran, pues nos va a dar el dato que nos están pidiendo. Y estas son las posibles respuestas. Aquí digamos que este es un ejercicio relativamente fácil, pero para que sea sencillo, tenemos que entender cuál es el ángulo que tenemos acá, el ángulo alfa, ¿sí? Ese ángulo alfa lo tenemos que identificar. Y tenemos que recurrir un poco, voy a borrar para ya dejar libre mi esquema para empezar a trabajar. Pero si queremos saber ese ángulo, entonces un poco tenemos que eh, pues hacer varios análisis si no nos es tan familiar el tema de correspondencia de ángulos entre triángulos, porque este ejercicio se convierte en algo muy, muy supremamente sencillo cuando uno entiende que este ángulo que tenemos aquí, ¿cierto? Este ángulo de aquí, ¿sí? Este ángulo es 36 grados 48 minutos. Este ángulo es 36,48. Si ustedes de pronto no les es tan sencillo identificar por qué ese ángulo es 36 grados 48 minutos, pues básicamente lo que tendrían que hacer es trazar una circunferencia y cuando en una circunferencia tenemos tangentes, lo que debemos entender es que este ángulo, ¿sí? Este ángulo es un ángulo tal que si trazamos aquí una línea dirigida al radio, si este ángulo es alfa, si este ángulo que estoy señalando ahí, este ángulo será alfa medio, si este ángulo será alfa medios, ¿sí? O beta medio, si lo quieren llamar de otra manera. Entonces, esa es la fórmula desde la cual yo deduzco, porque entonces uno puede decir que el triángulo PCPI, este triángulo que es PCPI, PT, ¿cierto? Por acá nos dice que esto es 36 grados 48 minutos, por aquí nos dice que esto es 36 grados 48 minutos, de tal suerte que este ángulo beta, ¿cierto? Este ángulo beta, que es este ángulo de acá, este ángulo beta, será igual a 180, y lo vamos a expresar así, 180 menos 36 grados 48 minutos. 180, porque esta línea es una línea recta, ¿cierto? Pues aquí no me quedó tan recta, es decir, que este ángulo es 180 grados, es la mitad de la circunferencia, es decir, que beta es 180 grados menos 36 grados 48 minutos. Y a su vez, si yo divido, o sea, ya sé que beta es igual a eso, pero si yo divido esto en dos triángulos, ¿cierto? En dos triángulos rectángulos, entonces beta medios, ¿cierto? Será igual a la mitad de 180 menos 36 grados 48 minutos. Espérenme un segundo, yo saco mi calculadora, pues la había sacado a trabajar. Entonces, básicamente 180. Recuerden que ojalá tengan su calculadora configurada de esta manera o que o si no, hagan la conversión de esto a grados, minutos y segundos, ¿sí? La pueden hacer como yo ya les expliqué. Esto en grados, minutos y segundos es 36,8, ¿cierto? Entonces el ángulo ya en sistema decimal sería 180 menos 36,8, ¿cierto? Eso es 143,2 dividido 2 es 71,6 grados, 71,6 grados. Es decir, que aquí tenemos 71,6 grados y aquí tenemos 71,6 grados. ¿M? Y a raíz de eso podemos conocer estos dos ángulos, ¿cierto? Podemos conocer estos dos ángulos. ¿M?
Y a raíz de eso, si trazamos el resto del triángulo, podemos llegar a la deducción simple de que aquí tenemos 36,8 grados. ¿Listo? Entonces, una invitación para que recuerden de pronto esa geometría sencilla, esa trigonometría, porque en realidad se trata más de que sepamos las relaciones geométricas, pero además que sepamos la trigonometría de triángulos, que implica que los ángulos internos suman 180 grados, ¿cierto? Y que sepan en qué lado se forman ángulos de 180 grados, en qué lado se forman triángulos isósceles. ¿Listo? Entonces, con esa ecuación o con esa conclusión de que estos 36 grados, 36,8 grados, básicamente uno puede hacer una regla de tres, ¿no? Y entonces uno puede decir que el área de toda una circunferencia es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ese es el área. Entonces la pregunta, y esto es para un ángulo de 360 grados, ¿no? O sea, este es el área, pi por diámetro al cuadrado sobre 4, y esa es el área para 360 grados. Entonces yo puedo decir que, ¿cuál será el área para 36,8 grados no más? Que es lo que yo necesito, ¿cierto? Y esa regla de tres básicamente se despeja como 36,8 grados multiplicado por pi. Aquí lo dejé expresado como pi por diámetro al cuadrado sobre 4, pero lo podría expresar también como pi por radio al cuadrado, y quizá en este caso es más conveniente. Entonces voy a colocarlo es aquí como pi por radio al cuadrado. Y todo esto dividido en 360 grados, ¿no? Vamos a tener aquí qué grados y grados se van. Y aquí, ¿sí? De esa manera entonces tendremos, permítanme lo hago acá, el área de toda la circunferencia sería pi por radio. El radio lo tenemos, que son 500 pies al cuadrado, o sea, 500 pies, pero aquí lo necesitamos al cuadrado, multiplicado por 36,8 dividido en 360. Esto da 80,285 más o menos, punto algo, pero decimos que más o menos 80,285 pies cuadrados, ¿cierto? Y entonces básicamente el área mm, de la zona sombreada en ese sentido, ¿sí? Sería área de la zona sombreada es igual al área total menos el área que acabamos de hallar, ¿no? Entonces el área de la zona sombreada es 83,164 menos 80,285. 83,164 menos 80,285. Eso es igual a 2,879. ¿Qué es esta respuesta de acá? La respuesta A, 2,879. Y vamos a ir a este, que es un ejercicio propio de topografía. Insisto, muchachos, en que la topografía en muchas ocasiones es geometría y es relaciones espaciales y es sumas y restas, no es mucho más que eso, ¿sí? Nos dice aquí que el backside, que un backside de 7,76 pies es tomado en un turning point. Entonces, aquí algo que es importante es que estemos relacionados o familiarizados con lo que es el backside y el fortside, ¿no? Esos son dos términos que se usan cuando uno hace levantamientos altimétricos, ¿sí? Cuando está haciendo medidas de alturas. Entonces, ustedes han visto, ¿sí? Nosotros recordamos de nuestras clases de topografía que uno tiene, denme aquí, listo, nosotros recordamos que entonces uno tiene un aparatico por acá, ¿sí?
que tiene un nivel para ponerlo, para asegurarnos de que está totalmente horizontal, ¿cierto? Y podemos mirar a través de una especie de telescopio, será bueno, de un binocular, una lupa, algo que nos aumenta el tamaño de lo que vemos. Y entonces, ustedes verán que esos aparatos lo que hacen es que si usted tiene una superficie topográfica y tiene una regleta acá, pues usted puede tomar una medición, ¿cierto? Una medición sobre la regleta de esta distancia, ¿sí? La distancia a la que se está midiendo, ¿cierto? Que termina siendo la altura, ¿m? O la medida desde el nivel de terreno, desde el nivel de terreno. Esto es lo que nosotros típicamente llamamos un backside, ¿sí? El backside. Y si usted, por ejemplo, coloca otra regleta diferente por acá y toma la misma lectura, ¿cierto? Pues va a tener otra medida aquí diferente, que eso es lo que nosotros llamamos el foresight, lo que llamaremos el foresight. ¿M? El turning point básicamente es un punto un punto en el cual nosotros tenemos información, es un punto de referencia en el que tenemos información. Entonces, en este ejercicio, de nuevo, nos dice que tenemos un backside de 7,76, es decir, que nos está señalando que la medida aquí es de 7,76 pies, pero además nos está dando la elevación, ¿cierto? De ese punto, o sea, del turning point, ¿sí? En el backside, es decir, nos está diciendo que esto tiene un nivel de referencia de 2.325,58 pies. ¿M? Nos dice que si el foresight, ¿sí? Tomado sobre en este ejercicio no está puesto este foresight, o sea, este aparatico no está puesto básicamente sobre el terreno, sino que está tomado sobre la parte alta sobre la parte alta de una construcción, ¿sí? Tienen allá la estaca. Entonces nos está diciendo que la medida de la estaca es el Stop Construction Point. Imagínense que hay algo ahí clavado y sobre eso ubicaron la regleta del foresight. Pero no cambia nada el ejercicio porque con respecto a ese punto nos están pidiendo es la altura de ese punto. Entonces, por pura geometría o por puro análisis de medidas, de distancias, ¿ustedes cómo creen que uno podría identificar la altura de ese punto? Es decir, la altura, llamemos a esto el punto 1, ¿sí? Y llamemos al punto aquí sobre la estaca, llamémoslo el punto 2. ¿M? Entonces nosotros necesitamos Z2, que es la altura del punto 2. Pues ustedes entenderán que ese es la elevación del punto 1, ¿sí? O sea, esta distancia, 2.2000, perdón, 325,58, más la medida del backside, ¿cierto? Que es 7,76 pies. Con eso ya estaríamos en este punto, ¿cierto? Que es el mismo punto que se traslada aquí. De tal suerte que lo único que tendríamos que hacer es restar el foresight, ¿no? Y el foresight en este caso lo tenemos también que es 4,25 pies. De tal suerte que Z2, que es el punto que está sobre la estaca, sería, déjenme aquí hacer la cuenta, 2.325,58 más 7,76 menos 4,25. Eso nos da igual a 2.329,09, que en este caso coincide con nuestra respuesta C. ¿Qué es lo más importante aquí, muchachos? Que recuerde que casi esta es una ecuación, ¿sí? Que no es necesario ni siquiera ir allá al handbook a revisarla, pero allá está en la parte
que miramos la clase anterior, allá está esta ecuación, ¿sí? Y dice que entonces es la elevación del punto del backside más la lectura del backside menos el foresight. Y eso lo que nos dará es la altura del punto de referencia siguiente. Cuando uno hace topografía, ustedes lo recordarán, pues básicamente entonces ya después de obtener la altura de este punto, entonces repite el procedimiento, ¿sí? Se lleva este equipo más adelante, ya sabe la altura de este punto, entonces pone una regleta acá, pone una regleta más arriba y entonces ya se puede ir llevando la elevación, puede ir obteniendo la elevación de otros puntos a partir de un punto de referencia. ¿Listo? Entonces, esa ecuación, esto es casi una ecuación, ¿m? Para que la tengan presente, pero yo creo que solo graficando en lo que se está pidiendo en el ejercicio, ustedes lo pueden obtener.